Hola hermano, que el Señor los bendiga y te guarde en este día. Estamos contentos de compartir una vez más la palabra de Dios y continuamos en esta semana con la vida de este hombre llamado Esaú que comenzamos la semana pasada. Y es interesante lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña acerca de las personas. Cada uno de nosotros estamos marcando y dejando una huella. Pero lastimosamente muchos hacen una huella en el agua. Pero nosotros, como creyentes, tenemos que dar un buen testimonio. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 16 y 17. Donde la Escritura, la palabra de Dios, nos dice de la siguiente manera, en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Oremos. Padre bendito y amado, gracias por tu palabra, la Biblia, porque ella nos enseña cosas preciosas. Permite, Padre, que nosotros podamos observar la vida de este hombre llamado Esaú y no cometer los mismos errores. A través de las vidas de las personas, nosotros podemos ver los frutos y que los frutos de nuestra vida muestren a Cristo en nosotros. Te suplico que una vez más tú me uses como tu siervo para tu gloria. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El tema para este día le he llamado Esaú y el menosprecio de la primogenitura. Esaú y el menosprecio de la primogenitura. En la Biblia, como hablamos la semana pasada, el hombre es comparado con los árboles y sus frutos. Hoy veremos en la vida de este hombre llamado Esaú, cómo él vendió legalmente su primogenitura a su hermano Jacob. Es muy importante que entendamos lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice y no lo que nos han enseñado. Ojo con eso. Debemos entender qué es lo que la Biblia dice y no lo que nos han dicho. Para eso, por favor, te invito a abrir tus Biblias en el libro de Génesis y en el capítulo 25. Génesis, capítulo 25. Aquí en Génesis capítulo 25, la Escritura, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente desde el versículo 27. Observa. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Qué interesante lo que encontramos aquí. Tantas cosas podemos hablar aquí de este hombre llamado Esaú. Esaú
y el menosprecio de la primogenitura. Ese es el tema del cual quiero hablar en este momento. Esaú y el menosprecio de la primogenitura. En primer lugar, por su atracción a lo terrenal. Esaú vendió su primogenitura porque a él le atraía las cosas terrenales. Como vimos la semana pasada, porque él era un hombre de campo. A él le gustaba el campo. Dice el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. A él le apasionaba el campo, le apasionaban los animales, le apasionaba el cazar. A mí, en lo personal, no me gusta la caza. Y creo que nunca iría a cazar a un animal. Creo que no lo haría. Nunca lo he hecho y creo que nunca lo haría. Me da cosa matar a un animal, excepto moscas. Era un hombre de campo, porque le apasionaba cazar animales y comer de la caza. Y es curioso, porque a su padre también le gustaba comer de la mano de su hijo llamado Esaú. En el versículo 28, la Escritura nos dice la palabra de Dios. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Vale decir que el papá, Isaac, disfrutaba de la comida de la casa que su hijo Esaú hacía. ¡Qué interesante! Él iba a cazar, preparaba el animal y yo creo que los dos se sentaban pierna arriba a comer. Quizá un buen asado, pero disfrutaba el comer con su papá. Era un hombre de casa. Cuando nosotros observamos la Escritura, la palabra de Dios, debemos darle en la Biblia importancia a cada palabra. Si tú, mi amigo, si tú, mi hermano, no le das importancia a cada palabra en la Biblia, no vas a poder comprender en su totalidad lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice. Para mí es importante y clave entender este anhelo que este hombre llamado Esaú tenía y que la Biblia lo describe que un hombre que le gustaba la caza. ¿Te suena eso? ¿Te suena eso que Esaú era un hombre que le gustaba la caza? Te quiero mostrar en la Biblia, en el capítulo 10 del libro de Génesis. Recuerde que Génesis es el libro más importante de toda la Biblia. Si tú no entiendes Génesis, no vas a entender toda la Biblia, como dijimos la semana pasada. En el capítulo 10 del Génesis encontramos a un otro hombre que le gustaba la caza. Por eso que la Biblia nos da claves. En el libro de Génesis, capítulo 10, observa el versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod llegó a ser como el anticristo de aquel entonces, para que me puedas entender. Pero veamos qué cualidad tiene que podemos compararla con Esaú. Versículo 9. Este Nimrod fue vigoroso, que dice, cazador delante de Jehová. Observa. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí encontramos dos veces repetido en la misma frase. Nimrod, un cazador vigoroso delante de Jehová. ¿Quién fue Nimrod? Ya dijimos, el hombre más poderoso en aquel entonces. Hay muchas cosas que podemos hablar de él, pero estamos conversando acerca de Esaú y la venta de su primogenitura. Esaú era un hombre cazador.
Qué interesante. Nimrod, un hombre cazador, vigoroso, apartado de Dios. Esaú, un hombre cazador, apartado de Dios. Siempre el que caza está apartado de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Te has preguntado alguna vez? No solamente eso. No solamente este hombre llamado Esaú y el menosprecio de la primogenitura por su atracción a lo terrenal. No solo le gustaba cazar, sino que a Nimrod le gustaba todo lo rojo. ¿Sabía todo eso? Todo lo rojo. Hay que tener mucho cuidado con la gente que le gusta lo rojo. Lo rojo tiene una tremenda importancia en toda la escritura. Hay países que toda su bandera es roja. Y siempre te vas a dar cuenta tú que lo rojo va en contra de los principios divinos. Siempre, siempre, siempre. Qué interesante. Le gustaba lo rojo. Observemos. Vamos al capítulo 25, versículo 30. Capítulo 25 es nuestro pasaje para entender la vida de este hombre llamado Esaú. Versículo 30. Y dijo a Jacob, Esaú dice a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso, como dice, rojo. No le dijo a su hermano, por favor, Jacob, dame a comer lentejas. Sino que le dijo, dame a comer de ese guiso rojo, porque a mí me gusta el rojo. Recuerda, por favor, que la semana pasada yo dije que cuando nació este Esaú, era un hombre velludo como una pelliza, dice la Biblia, como con una piel de un animal, y el color de su cabello y sus vellos era rojizo. Por eso le llamaron Esaú. La palabra Esaú significa rojo. ¿Me entendiste bien, amigo hermano? La palabra Esaú significa rojo. A él le atraía lo rojo. Por eso le gustaba matar animales. A él le gustaba ver la sangre correr. Eso le producía placer. Fíjate tú, que toda la gente que le gusta el rojo, le gusta ver sufrir a otros, matar y ver correr sangre. Pero no es el tema de hoy, así que no voy a entrar en ello. Solamente hoy quiero compartir el tema Esaú y el menosprecio de la primogenitura. Le gustaba a Esaú cazar, le gustaba el color rojo. Por eso también a Esaú se le llamó Edom. Y él se fue a vivir a un lugar que llamó Edom. La palabra Edom en la Biblia también significa rojo. Capítulo 25, versículo 30 nuevamente. Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Noten, de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Fíjate, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y la palabra Edom también significa rojo. Capítulo 36 del Génesis. Génesis capítulo 36. Y en el versículo 9, la escritura, la palabra de Dios nos dice, Génesis 36, versículo 9. Estos son los linajes de Esaú. Observa, padre de Edom en el monte de Seir. Esaú es el padre de los edomitas, de los rojos. Qué interesante, qué interesante. Hay países vecinos de Israel que vienen de Edom, edomita. Qué interesante lo que vemos aquí en la escritura. Y a él le apasionaba comer
lo que es rojo. Le atraía lo rojo. Qué interesante. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a través de ella sobre la comida? Él viene del campo un día, tal vez frustrado, porque aquel día no cazó nada, no llegó con ningún animal. Y cuando llega a la casa a la hora del almuerzo, siente el aroma de aquella comida que Jacob había hecho. Y le dice: Jacob, sírveme un plato de ese guiso rojo. Tal vez él vino del campo con sus manos vacías. No tenía nada para preparar, ni tampoco a sentarse a comer con su padre. ¿Qué dice la Biblia? Cuando nosotros tenemos mucho apetito y estamos frente a otras personas. Proverbios, capítulo 23, si tienen su Biblia, por favor. Proverbios 23. Muy curioso. Proverbios 23. Y en el versículo 2, observa lo que el sabio nos dice aquí en Proverbios 23, versículo 2. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Te das cuenta? Pon cuchillo a tu garganta. Hace muchos años atrás, fue invitado a predicar la palabra de Dios a otro país. Y el misionero me invitó a comer con su esposa. Salimos a comer afuera. Y mientras estábamos comiendo, me dice ella, la esposa: David, si quieres servir otro más, porque estamos en un restaurante de un tenedor libre. Pero aunque tenía mesas afuera, comimos afuera. Es cultura de que el país comer afuera. Y me dice: si quieres servir más. No, hermana, está bueno, suficiente, gracias. ¡Oh! Me dijo: usted no es como fulano de tal. Y me nombra a otro pastor conocido, amigo mío. Me dice: no es como él. Que lo invitamos a predicar, lo trajimos a este mismo lugar. Y yo le digo: pastor, ¿se quiere servir más? Sí. Y él entró varias veces a buscar más comida y pasamos tanta vergüenza con él. Qué interesante. Qué interesante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre la gente nos está observando. Cada vez que yo he ido a Iquitos, desde el año 2009 hasta el año pasado, 10 años consecutivos, estuve yendo allá para compartir la palabra de Dios con mucha gente en Iquitos. Y siempre he estado compartiendo la palabra de Dios con gente de clase económica pobre, digamos. Y aquí en la iglesia había otros hermanos y otras personas de otros lugares que siempre me han dicho: oiga, pastor, usted que tanto pasea, debe comer tan rico. Pero sin embargo, todo lo que yo comí siempre fue en Iquitos, en Loreto, en todo Loreto, porque conozco casi todo Loreto. Desde Nauta, el kilómetro 93, hasta las 3 fronteras. Lo recorrió 2 veces entero por el Amazonas, aquel lugar. Sin embargo, siempre mi comida fue, o sea, lo que comían todos, y lo que yo comía, arroz y plátano. Pero ¿sabes lo curioso es? Que siempre lo encontré rico. Después de estar enseñando 8 horas diarias. Nunca me aburrió de aquella comida. Y siempre les di gracias a la cocinera porque lo encontraba rica, la comida. Porque después que ha sido bendecida, todo es rico. Para la gloria de Dios. Qué maravilloso. Así que si tú tienes mucha hambre y estás en presencia de otras personas, mírete. Porque siempre te están mirando. Sobre todo cuando uno va a una conferencia y uno tiene que servirse la comida. El Señor Jesucristo, hablando de comida,
dijo lo siguiente, muy sabiamente le dijo al diablo. En Mateo capítulo 4 y en el versículo 4, dice la Escritura, hablando el Señor, respondió él y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces el hombre anda con antojos. Cuando uno va entrando en edad, ya la comida no es tan atractiva. Yo me recuerdo en el pasado cuando salía con mi papá y yo le acompañaba, por la edad de él, casi siempre le acompañé a las termas y él me daba la carne. Siempre me le pasaba mi plato. Y recuerdo que antes que mi hijo se fuera al sur a vivir y a trabajar allá, yo no me comía ni siquiera la mitad de la carne que mi esposa me ponía en el plato. Y yo se la pasaba a mi hijo. Y me acordaba de cuando mi papá me pasaba a mí su trozo de carne. Y a esta altura de mi vida, yo he aprendido a no ser goloso. Ni pensar, ay, que quiero comer tal o cual cosa. Por ejemplo, en mi mente yo no entiendo a veces algunas mujeres que están antojadas cuando están embarazadas. Y dicen, si yo no como esto me muero, se me va a morir mi bebé. El antojo no va con Dios. Debemos acostumbrarnos a ser agradecidos por lo que Dios nos da. Estemos contentos con lo que tenemos ahora. Y mayormente ahora que nuestro país y el mundo entero está pasando por situaciones adversas en que muchos de nosotros ya va a llegar el momento, y me acaban de decir que a partir de mañana nadie va a poder salir de sus casas, ni en el día. ¿Qué vas a hacer con tu antojo? Esaú le dijo a Jacob, dame de ese guiso rojo porque estoy muy cansado. Ahora, interesante, en esa historia bella que encontramos aquí, en el capítulo 25, es que Jacob aprovechó esa oportunidad para obtener la primogenitura. Fíjate tú en la Escritura, en la palabra de Dios. Desde el vientre, y esto por favor no se lo cuente a nadie que no salga de aquí, desde el vientre Jacob anhelaba la primogenitura. Y tú me preguntas hoy, pero pastor, ¿cómo está diciendo esa locura? ¿Cómo sabe usted? Bueno, porque yo lo veo en la Biblia, pues. La Biblia es muy, muy interesante. La Escritura dice que cuando sale Esaú primero, y después sale Jacob, Jacob venía con su mano en el pie de Esaú. Parecía, él quería salir primero. Aunque Dios tenía, como dije la semana pasada, un plan maravilloso para él, pero él no lo sabía. Aún, porque era muy pequeño y no lo entendía. Esaú y el menosprecio de la primogenitura. En primer lugar, por el menosprecio, por la atracción a lo terrenal. Esaú era un hombre que le atraía lo terrenal. Y en segundo lugar, por su indiferencia a lo espiritual. Esaú abiertamente, según lo que vemos en la Biblia, fue un hombre indiferente total a lo que la Biblia dice. Y encontramos muchas personas en la iglesia en el día de hoy así. Ahora que en otro país y en muchos países no podemos reunirnos libremente en el templo. De hecho, estamos haciendo estas grabaciones tan solo con 2 personas que están aquí, escuchándome. Y yo estoy tratando de compartir la palabra como que está toda la iglesia reunida aquí. Muchos ahora quieren venir al templo. Muchos están diciendo, ay, pero ¿por qué no podemos ir a la iglesia?
Pero muchos olvidadizos se han olvidado que yo por mucho tiempo les estuve diciendo, va a llegar el momento que no vamos a poder congregarnos. Y mire, esta es la segunda semana, el segundo domingo que no podemos congregarnos. Interesante. O la tercera semana, pensando bien, en la tercera semana en que ya no nos podemos congregar. Pues bien, Esaú y el menosprecio de la primogenitura por su indiferencia a lo espiritual. La primogenitura. La primogenitura. La primogenitura, la palabra primogenitura viene de primero. Primero, de ahí viene la palabra. Y primogenitura es el primer individuo que sale del vientre de una madre. El primogénito, el primer gen que sale del vientre de la madre. La primogenitura en la Biblia, tanto en el ser humano como en los animales, se ve en lo masculino solamente. En el hombre o en el macho en los animales. Como hijo mayor, Esaú, como hijo mayor, fue el heredero legal de la primogenitura. ¿Me escuchaste bien? Esaú como el mayor, porque fue el primero que salió del vientre de su madre, era el heredero legalmente de la primogenitura. Eso significa que él iba a recibir la bendición espiritual que su padre le iba a dar antes de morir. Como vemos cuando Jacob llamó a sus 12 hijos cuando estaba en cama, momentos antes de morir, y bendice a cada uno de sus hijos y le entrega una tremenda profecía a cada uno de ellos del futuro que iba a pasar con ellos y con cada una de sus tribus. No solamente eso, sino que el hijo primogénito, el primero, era consagrado principalmente a Dios. En tu Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 22. Y notemos aquí lo interesante de la Escritura. Hay muchos pasajes, pero por causa de tiempo yo no me voy a alargar mucho en esto. Capítulo 22 del libro de Éxodo, en el versículo 29. Observemos, 22, 29. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Qué interesante. Hace mucho tiempo atrás, un hombre que venía a nuestra iglesia me llamó un día y me preguntó, estaba leyendo la Biblia. Me dice, pastor, estoy leyendo la Biblia y no sé por qué. Cuando Jacob ve a su hijo José con los hijos de José, Jacob dijo, tus hijos son mis hijos. ¿Por qué le pregunta eso? Qué interesante. Porque José había sido el primer hijo de la mujer a quien él más amó en su vida. Y por consiguiente, los hijos de él, se consideró míos son, dijo. Qué interesante aquí la Escritura. El primogénito de cada familia le pertenecía a Dios. La primera cosa interesante que vemos aquí. Por consiguiente, ese primogénito tenía el derecho de todos los bienes de su padre, de la doble porción de los bienes de su padre cuando éste moría con respecto a los demás hijos. Qué interesante. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, vemos esto. Deuteronomio, capítulo 21, en el versículo 17.
Dice la Escritura, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Aunque sea el hijo de la aborrecida, pero si es el primer hijo de ese hombre, él merece doble porción. No solo eso, sino que también el primogénito sucedía a su padre en la dignidad oficial y en sus derechos. En el libro de Crónicas, el segundo libro de las Crónicas, encontramos en el capítulo 21, segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 21, en el versículo 3, la Biblia nos dice lo siguiente: y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Qué interesante. Ahora bien, el Señor Jesucristo, y escucha bien, porque sin duda tú vas a pensar en eso, el Señor Jesucristo no solo es el primogénito de Dios, sino que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Fíjate que ambas palabras, primogénito y unigénito, hablan de gen. Qué interesante. Y hace muchos años que estoy deseando hacer un estudio acerca de los genes, porque en la Biblia todo tiene que ver con los genes. Esa es otra cosa maravillosa que encontramos en la Escritura, los genes. Jesucristo no es solo el primogénito, sino que es el unigénito. Y al ser el unigénito, cambia totalmente el asunto. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos 1. Esto lo vimos cuando comenzamos el libro de Hebreos hace ya casi 3 años atrás. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Observa. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por Cristo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A qué ángel le dijo eso? A ninguno. Cristo es el primogénito y unigénito, Hijo de Dios. Qué maravilloso lo que nos dice la Escritura. Pero este hombre, llamado Esaú, recuerda, estamos hablando de Esaú y el menosprecio de la primogenitura. Este hombre, Esaú, vendió el derecho de su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. ¿Te cabe en la cabeza que un plato de lentejas? Piensa tú en un plato rico. Como en otro país han llegado tantos peruanos a poner restaurantes. Y ¿cómo se llama? Le ha gustado mucho a los chilenos la comida peruana por el sazón que le ponen, porque le ponen más sazón, mucho más sazón que nuestras mujeres aquí en Chile.
Pero ¿cómo se llama ese plato tan sabroso que tiene papa frita, carne? John, ¿qué haces tú? Un lomo saltado. Un lomo saltado, ¿verdad? Mi esposa, cuando fue con un grupo de mujeres de nuestra iglesia a compartir a Arica, invitadas fueron para allá un montón de mujeres de nuestra iglesia. La esposa del pastor allá en Arica las llevó de sorpresa un día, no le había dicho nada a ninguna mujer de las nuestras, ni a mi esposa, tenía preparada una sorpresa y las llevó a comer a Tacna, que está muy cerca, una ciudad vecina, ciudad peruana, vecina de Chile. Y imagínense, ¿qué comida les llevó? Mi esposa me cuenta que cuando llegan a ese restaurante estaban listas las mesas. Se sentaron primero un caldo, lo que es una sopa. Y luego unos tremendos platos ovalados, grandes, dice mi esposa, de lomo saltado, que mi esposa quedó impresionada. Nunca había comido ese plato. Riquísimo. Me encanta. La última vez que comimos fue en la casa de mi yerno por un hermano cocinero, Zickerman. Recuerda que trabajaba allí Rieder Tuesta, ¿verdad? Salud para aquellos hermanos que voy a ubicarlo para que nos vean. Rico ese plato. Pero aunque sea este plato, tal vez a nuestros ojos, un plato de esa comida peruana, lomo salteado, va a tener más valor que la primogenitura. Claro que no. Una sopa roja de lentejas, como la que preparó Jacob, ¿vale más que la primogenitura? De ningún modo. De ningún modo. Vemos aquí abiertamente, hermano, que este hombre llamado Esaú menospreció la primogenitura. La primogenitura nació en la mente y el corazón de Dios para la humanidad. Es algo material, pero más que material es algo espiritual en toda la escritura. Y este hombre menospreció, vendió su derecho. Vamos otra vez a la Biblia, en el capítulo 25 de Génesis. Génesis 25, versículo 31. Observemos. Dice, y Jacob respondió, véndeme, o por causa de contexto, voy a leer del versículo 29. Génesis 25, 29. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, el nombre de Esaú. 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Hay que entender, como dije hace un rato, que este Jacob también fue astuto. Se aprovechó de la oportunidad, ¿verdad? Y dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Versículo 32. Aquí está el menosprecio. Observen, 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Me recuerda hace muchos años atrás. Hubo una cultura, porque en nuestro país hay tanto modismo, no hay ningún otro país que tenga más modismo que el nuestro. Que nació la idea que se decía, no estoy ni ahí. No estoy ni ahí, o sea que no me interesa. Yo creo que este hombre está diciendo, Esaú le está diciendo a Jacob, no estoy ni ahí con la primogenitura. Esta es la que importa. Hace muchos años atrás, este mismo pastor amigo que le conté la semana anterior, que había sido invitado por misioneros de otro país a predicar y lo llevaron a comer, y que comía y comía y comía, no se saciaba nunca. Otro pastor amigo invitó a ese pastor a comer. Y el pastor amigo le dice a este pastor, oye, pero déjale un poco a tu esposa, un poco de comida.
Y este pastor bueno para comer le dijo a este otro, no estoy ni ahí con mi esposa, y le da el nombre, no estoy ni ahí con mi esposa, esta es la que importa, hizo así, esta es la que importa. Va a decir, comiendo yo, tan satisfecho yo, está todo bien, lo demás, que se revienten, es lo que quiso decir. Lo mismo veo yo aquí. Y entonces Saúl, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué? Menospreciándola completamente. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura por un plato de comida. ¿Te cabe en la cabeza? Esta fue una venta legal. ¿Por qué yo sé que fue una venta legal? Porque hay un juramento de por medio. Cuando hay un juramento es como que yo fui al notario público e hice una confesión notarial. Y una vez que el notario firmó y timbró, eso es así como dice el papel. Así que este hombre vendió legalmente su primogenitura. ¿Será verdad? Vamos a nuestro pasaje que nos hizo entrar aquí al capítulo 25. Se llama Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Por favor, ¿qué dice la Escritura? En Hebreos capítulo 12 y en el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí el apóstol, quien nos escribiera el libro de Hebreo, está confirmando que Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida a su hermano Jacob. La Biblia dice que los santos hombres de Dios escribieron la Biblia siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esta fue una venta legal, porque Dios, sea como sea, va a cumplir lo que Él dijo. Recuerden, la semana pasada yo estuve hablando acerca de eso. Así que vamos a ver que Dios sí o sí va a cumplir, aunque el hombre quiere torcer la Escritura. Pero Dios no lo permite. Así que este hombre quiere cambiar. Esto, la actitud de Saúl, le hizo perder la bendición principal de su padre antes de morir. Y eso lo estaremos viendo más adelante. Qué interesante, porque la Escritura nos dice, la palabra de Dios, que Isaac, antes de morir, llama a su hijo, Esaú, que era su hijo amado, y le dice, anda al campo, caza un animal y prepárame un guiso como a mí me gusta, para que yo te bendiga. Pero vamos a ver lo que Dios hizo. Dios planificó todo para que la bendición no fuese dada a Esaú. Cuando Esaú llegó con su comida preparada y le dice al padre, padre, siéntate, que aquí viene la comida. ¡Oh! Esaú, siendo un hombre viejo y ciego, se dio cuenta que fue engañado. Qué interesante. Y dice, vino tu hermano y me engañó. ¿Qué hizo Esaú? Se pone a llorar. Padre mío, ¿no hay una otra bendición para mí? Por eso la Biblia dice que aunque la procuró con lágrimas, el menosprecio. ¿Por qué Esaú menospreció la primogenitura? Porque fue un hombre necio. Fue un hombre necio. Por su necedad la perdió. Génesis capítulo 25. Observemos, por favor. Génesis 25. En el versículo 32. Entonces dijo a Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?
ahí vemos que él está respondiendo neciamente, totalmente necio. No le llamó la atención, no le importó de ningún modo. Este hombre llamado Esaú se comportó y habló tan neciamente como lo fue la esposa de Jacob. En tu Biblia, por favor, en el libro de Job, capítulo 2, observemos lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice en Job, capítulo 2, en los versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? ¿Vas a seguir siendo un cristiano espiritual? Porque Job había perdido sus bienes materiales, sus hijos, todas esas cosas, sus animales, todo. Entonces ella le dice: ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Qué impresionante el consejo de su mujer. Versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí vemos que este Esaú pecó con sus labios, porque en su corazón y en su mente nunca estuvo relacionado con las cosas espirituales. A él no le llamó nada, repito. ¿Cuánta gente hoy encontramos así en las iglesias? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente que usa a Dios como un mito? Como aquel que tiene que responderme cuando yo lo necesito nada más. ¿Cuánta gente ha sido necia con Dios? A través de mis años como creyente he visto mucha gente pasar por aquí. Y aún mentir en la misma casa de Dios. Para concluir, si tú menosprecias las cosas espirituales, si tú menosprecias la palabra de Dios, quiero que sepas que lo has perdido todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Fuera de Dios no hay nada. ¿Me escuchaste bien? Fuera de Dios no hay nada. Absolutamente nada. Mira lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, en el libro de Malaquías. Al concluir nuestro Antiguo Testamento, en el capítulo 1. Malaquías, capítulo 1. Observa, por favor. Y en el versículo 3, Malaquías capítulo 1, versículo 3, dice: y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Simplemente porque Esaú fue un hombre que estuvo fuera de la voluntad de Dios. Completamente fuera de la voluntad de Dios. Quiero que observe, por favor, a lo que Pablo nos dice acerca de Esaú en el libro de Romanos y el capítulo 9. Romanos capítulo 9, en el versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 13. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice en Romanos 9, versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios habrá aborrecido a Esaú? Simplemente porque Esaú menospreció la voluntad de Dios. ¿Sabe una cosa? Uno de los atributos de Dios
es que Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Y a Él jamás podemos o podremos engañarle. Dios siempre conoció el corazón de Esaú antes de nacer. Y ya lo había dicho a su madre. Lo dijo desde un principio. Esaú nunca tuvo un corazón para Dios. Jamás. Vamos a estar viendo algunas cualidades de él. ¿Cómo lo dice el mismo apóstol en capítulo 12, versículos 16 y 17 del libro de Hebreos acerca de Esaú? ¿Y qué de ti? ¿Qué de ti, mi amigo? Esaú, y el menosprecio de la Escritura, porque su atracción fue lo terrenal. Y por su indiferencia a lo espiritual. Dos cosas importantes hemos visto ahora. ¿Qué es lo que a ti te trae? Es impresionante que estamos viviendo en el siglo XXI. Que lo tenemos todo. Ahora el hombre creyente tiene acceso a todos los tipos de Biblias habido por haber. Puede recorrer todas las Biblias. Y sin embargo, mientras más cosas a favor del hombre hay, para el cristiano digo, muchos cristianos hay que menosprecian la palabra de Dios, que menosprecian lo que Dios nos ha dicho. Por esta razón, es duro lo que Pablo dice acerca de Esaú, pero es una gran verdad. A veces nosotros pensamos que Dios es duro, pero cuando estudiamos todo el contexto de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios tiene razón. ¿Qué estás menospreciando tú? ¿Estás tú menospreciando la voluntad de Dios? ¿Estás menospreciando tú este libro bendito? ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas tú en la Escritura? En la palabra de Dios. Esaú y el menosprecio de la primogenitura. Oremos. Padre bendito y amado, en este momento vamos a tener una oración humildemente, entendiendo que nosotros podemos menospreciar tu palabra si no mantenemos nuestros ojos abiertos en ella. Permite, Padre, que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida y veamos qué tipo de árbol y fruto estamos dando. Si somos o no una bendición para las personas que nos rodean. Te pido, Padre, que nuestras vidas puedan ser agradables a tus ojos. Que tú nos bendigas y nos ayudes, Padre, a vivir conforme a lo que tu palabra, la Biblia, nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Muchas gracias.